mensaje para todos los jóvenes. Reflexiona, que tiempo es ahora. Nadie sabe cuándo le llega su hora. Tu vida lentamente se deteriora. Pasan minutos, también te pasan las horas. Reflexiona, que tiempo es ahora. Nadie sabe cuándo le llega su hora. Tu vida lentamente se deteriora. Pasan minutos, también te pasan las horas. De pensar en el futuro, la verdad es que estamos viviendo en un mundo oscuro donde muchos jóvenes están atrapados, enviciados, arrestados, dando la violencia como si fuera un tratado. Pienso que hay que parar, apartar lo malo para poder triunfar, pensar, analizar, reflexionar, repartiendo educación porque eso es lo que va a salvar. Estoy cansado de todas las ambiciones, de maltrato, violaciones, de todas las perdiciones, me consume. Y no ayuda a dar consejo, para que consejo si ninguno quiere llegar hasta viejo. El cambio ya está en uno, es solo pensar porque hacer bien después del desayuno. Esto es una ruleta rusa, ponle pausa a la causa. El propio cambio de todo se encuentra en la cabeza, pesa lo que diga tu madre, tu padre, tu abuelito y también todos tus amiguitos. Pero sea sincero y coja lo más bueno, que lo bueno cambia y eso es lo primero. Reflexiona, que tiempo es ahora. Sabe cuándo le llega su hora. Tu vida lentamente se deteriora. Pasan minutos, también te pasan las horas. Reflexiona, que tiempo es ahora. Nadie sabe cuándo le llega su hora. Tu vida lentamente se deteriora. Pasan minutos, también te pasan las horas. Tú pensaste que la batalla ya ganaste, que creías mejor y que eras un gigante, cambiando el camino por uno de maleante. Perdiste, estás derrado, sal de eso, vive preso. Si no coges consejo por el peso, no es como antes. Vivimos en inmundicia los niños de 12, lo que buscan es malicia, atracar y pelear. Con el que se cruce esto pasa, papi. En todos los países y la familia están olvidando su crianza. Una balanza de matanza que pasa, que no te cansa ni las madres. Deja que crezca su panza, ya está bueno. Recuerdo lo que dijo mi abuelo: estudiar y triunfar pa' no quedar en el suelo. Ey, de mi esfuero sale mucha letra, papi, pero quiero darle un aliento a los delgueros. De parte de Dios es el primero que te vuelve a ser un guerrero. Ya, RNC, el fonema de la calle. Versatilidad real. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Taipan y esto es Música Local. En el día de hoy nos encontramos con un artista, cantante urbano, rapero. Él es Rafael. Rafael, bienvenido a Música Local. Muchas gracias por la invitación, agradecido de estar aquí. Y empecemos por conocer quién en sí es Rafael. Bueno, Rafael normalmente es un pelo del barrio, como todo, con muchos sueños de salir adelante en la música. Con muchas aspiraciones de llegar muy lejos. Y bueno, un artista urbano que nace del barrio y que siempre se enfoca en cosas grandes y cosas buenas, ¿sí me entiendes? Claro, te entiendo a la perfección. Rafa, ¿y este talento que tienes tú, lo heredaste de algún familiar en especial o sientes que ha sido inédito de ti mismo, por medio de tus amigos? Cuéntanos cómo surgió esa música inspiradora para ti. La verdad nació empíricamente, porque en mi familia no hay nadie que haga parte de la música, o sea, que sea músico o algo así, ¿sí me entiendes? Pero, esto nació de mí, no sé, como desde los 17 años, por ahí más o menos. Me incliné hacia la música porque de verdad conocí la música y me enamoré de ella y quise como que experimentar más, ¿sí me entiendes? Y eso me llevó a muchas cosas. ¿Y ahorita cuántos años tienes dedicado a esto? En la actualidad tengo 23 años, ya llevo como 9 años ya casi en esto, gracias a Dios. Y no, con mucha moral de seguir adelante.
Claro, y eso es lo que se quiere, la moral, porque el talento está. Rafa, cuéntanos cómo ha sido esta trayectoria a nivel musical en tu vida o en estos 9 años que tienes dedicado a esto. ¿Qué proyectos has tenido? ¿Con qué personas has trabajado? ¿Cuántas puertas están abiertas? La verdad, en el principio fue muy difícil. Fue muy difícil porque realmente nadie me quería apoyar ni nada y decían que tú que vas a ser cantante, pelado, dedícate a otra cosa, ¿sí me entiendes? Claro. Pero en verdad, no sé, siempre nació en mí ese amor por la música y tuve la oportunidad de conocer unos compañeros del barrio también que yo también desde pequeño le metían duro a la música y no sé, me junté con ellos y comenzamos a hacer proyectos así individuales ya sin apoyo de nadie, o sea, nosotros mismos creamos nuestra propia música, ¿sí me entiendes? Wow. Y de ahí fue surgiendo todo, de ahí se fueron abriendo puertas y muchas personas que me han dado oportunidades de montarme en un escenario también, de demostrar que sí hay talento en el barrio y bueno, aquí estamos. Ahora que mencionas lo de los escenarios, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia para ti de los escenarios en los cuales has estado y has podido demostrar tu talento. Bueno, la verdad han sido pocos, pero muy satisfactorio porque se siente bien cantarle a un público y que el público te vea y diga, sí, ya ese pelado tiene un buen rumbo, ¿sí me entiendes? Y de que te vean diferente en el barrio, que no solamente este es el de que para allá en la esquina, sino que este pelado hace música y va por un buen camino, ya, pues eso es un ejemplo a seguir. Claro. Y siempre me motivó eso de hacer música porque hay mucha problemática en el barrio donde yo vivo, ¿sí me entiendes? Como fronteras invisibles. Y realmente eso nos ha afectado mucho. A mí personalmente también me ha afectado porque se han muerto muchos compañeros de barrio que han crecido conmigo. Y también entre eso también está mi hermano, ¿sí me entiendes? Mi hermano murió en manos de pandilla, pero él no pertenecía a ninguna pandilla ni nada, pero por cuestiones de destino ya. Y eso me ha servido mucho de inspiración para seguir en este camino y no desfallecer nunca, ¿sí me entiendes? Rafa, de verdad que lo lamento mucho, que en paz descanse tu hermano. Y chévere que esta experiencia que te ha tocado vivir, tristemente te ha tocado, como dices tú, el destino, este contexto en el que te ha tocado estar. Chévere que le veas lo positivo a esto y sea el refugio de tu música, de tus letras, de tu inspiración, sea a raíz de todo lo que tú vives a diario. Claro, ¿no? Y mi meta siempre ha sido como ayudar a los demás también, ¿sí me entiendes? No solamente yo, sino también ayudar a las demás personas que de verdad lo necesitan, ¿sí me entiendes? Muy lindo. Sacar desde el barrio a muchos pelados también que hacen música y por falta de apoyo están en otros caminos. Y me gustaría hacer esa base de que ellos vean que sí se puede y que cojan un mejor rumbo, ¿sí me entiendes? Porque la calle no deja nada bueno, sinceramente. Claro, Rafa, y de verdad que para nosotros es sumamente importante cuando tenemos este tipo de artistas en nuestra empresa, ya que son personas que han crecido rodeados de vulnerabilidad, de violencia, de pobreza, de maltrato intrafamiliar, pero se han decidido lavar las manos y decir, ojo, estoy aquí en el lodo, pero lo que soy yo, voy a tomar otro camino. Claro. ¿Cierto? Rafa, cuéntanos en cuántos estudios de la ciudad de Cartagena has estado, si has ido a estudios de tu mismo barrio o otros barrios aledaños al tuyo. Pues la verdad sí, he tenido la oportunidad de ir a varios estudios aquí mismo, o sea, de diferentes barrios, como tú acabas de mencionar. Y estuve en el estudio de Barrio Fino. ¡Ay, wow! Increíble. Estuve en el estudio de BJ, pero cuando BJ eso antes todavía no estaba en el Rey ni nada, sino que él tenía su estudio por allá por San Francisco y tuve la oportunidad también de llegar por allá. Y de ahí mismo en el barrio así, varios pelos que tienen sus estudios y ya hemos hecho colaboraciones. Súper. Y cuéntanos cómo ha sido este trámite de tu música, a dónde la has ingresado, qué has hecho con ella, a dónde la has mandado. La verdad, ahora no estoy facturando realmente con mi música. Y, ¿sabes? No, eso es un proceso. No, claro que sí. Pero la pregunta iba más como, ¿qué estás haciendo con ella? Bueno, mi música actualmente está sonando en YouTube. Yo estoy enfocado subiendo música para que la gente vea el contenido siempre. Claro. Y estén atentos ahí. Rafa, cuéntanos cómo te visionas tú en 5 años. Yo me visiono como un gran artista, un empresario. O sea, más que todo,
con una empresa donde pueda ayudar a muchas personas, así como lo es música local. Me Wow. gustaría también hacer, o sea, parte del cambio, ¿sí me entiendes? Ok. Rafa, aparte de la música, ¿qué otra cosa te llama la atención hacer? ¿O a qué otra cosa te dedicaste? ¿A otro estudio? ¿Algo así? Yo anteriormente de la música, yo fui deportista. Ok. Practiqué boxeo como 4 o 5 años más o menos. Y siempre no me se ha, metan con Rafa. no, y siempre me ha gustado el deporte ya. Y en mis tiempos libres hago deporte con compañeros también que les gusta el deporte. Y sí, estudio, tengo un electricista que me dieron la oportunidad aquí en la escuela taller del Semaní. Ok. Y así poco a poco yo sacando adelante a mi familia. ¿Cómo has sentido tú esto de la música? Ha sido un tema que tú has elegido, pero ¿cómo te ha recibido la gente, tu familia, la aceptación que has tenido de tu público, crítico o no crítico, ante lo que tú haces? La verdad sí, hubo muchas críticas y bastante fuerte que a veces Claro. a uno lo desaniman, que uno cree que será que esto no es lo mío o qué hago, si me entiendes, o sea, lo ponen a dudar mucho a uno, pero la verdad todo está en la mente, sí, porque si tú te enfocas en algo y pueden haber miles de obstáculos que tú vas para allá, si me entiendes. Claro. ¿Con qué artista sientes tú que te identificas que tú dices, no, yo veo a ese artista y yo como que, me esmigajo toditico? No, la verdad, no, hay muchos artistas, pero en sí hay un rapero de Venezuela que se llama Cancerbero. Sus letras, o sea, su buen contenido, ya me gustaría como ser también una guía hacia eso, si me entiendes, dejar un buen mensaje en mis canciones. Cancerbero, aparte de que dejaba un buen mensaje, dejaba el don de la duda. De la duda y la realidad que es, Claro. que muchos viven, si me entiendes. No, chévere, bastante, una muy buena referencia que has elegido para tu música. Y ahora cuéntanos, ¿con qué artista te gustaría compartir tarima? Pues Cancerbero es como esa figura, pero no puedes compartir tarima con él. ¿Con qué artista te gustaría compartir tarima que tú digas, no, con ese artista yo voy a compartir tarima en algún momento de la vida? No, sí, me gustaría compartir tarima con J Balvin, con Maluma, o sea, artistas aquí locales para representar a Colombia, porque Eso. sabe que es la tierra de nosotros y hay que representar donde sea. Ok, ¿y tu familia ha tenido aceptación absoluta en esta decisión? Bueno, al principio no mucho, pero después sí como que vieron que está así, este pelo tiene perrenque, vamos a apoyarlo. Apoyarlo. Porque puede que dé algo, ¿sí me entiendes? Claro. Mi mamá siempre me ha apoyado, esa que es la mamá de uno, la mamá de uno. No, para la mamá de uno todo lo que uno haga lo hace bien. Claro. Y Correcto. sí, ese es un gran apoyo que yo he tenido en mi vida, mi madre. Mi papá también ya, aunque no se encuentre por aquí cerca de nosotros, pero él sabe que ese es mi motor, ya, porque ha sido mi profesor desde muy pequeño, ¿sí me entiendes? Genial. Rafa, dime algo. Ya me mencionaste Cancerbero, J Balvin, Maluma, pero son artistas a futuro. Ahora cuéntame tú, esos artistas con los que tú has estado como que los que sientes cerca de la misma ciudad, que tú dices, bacano, si estás viendo este video, yo sé que me puede llamar. ¿Qué artista te gustaría hacer un feature, una colaboración? Pues o sea, me gustaría con Kevin Flores, porque Kevin Kevin Flores o sea, un pelado que salió de abajo también y del barrio y ha demostrado que la humildad vale ante todo, ¿sí me entiendes? Ahora dime algo. ¿Sientes que el 2021 es el año perfecto para darle un plus a tu carrera musical? La verdad, o sea, como están las cosas, yo lo veo un poco difícil, pero siempre con la fe intacta que todo puede mejorar y todo puede cambiar, ¿sí me entiendes? Ok. Porque la positividad siempre está ahí y si cuando uno es positivo pueden haber lo que sea, pues, la positividad siempre va a ganar, ¿sí me entiendes? Cuéntame algo, ¿qué tan informado estás tú con este tema de la música organizada? El registro de tus canciones, las plataformas como Spotify, Deezy, el resto de iTunes y los demás. ¿Qué tan informado sientes tú que estás o simplemente estás haciendo música para YouTube? Va a sonar duro lo que te voy a decir, pero música por hacer. La verdad, no, yo a futuro ya me estoy proyectando en eso, de que mi música pueda escucharse en todas las plataformas digitales.
Ya, como tú muy bien me dijiste, eso es un proceso, no es enseguida ya. Pero estamos en eso y con el favor de Dios sé que se van a dar las cosas. Amén, así es. De verdad que te deseo todas las mejores vibras. Gracias. Rafa, cuéntanos, ¿qué sientes tú que le hace falta a Cartagena a nivel cultural? A nivel cultural le hace falta que apoyen más a los artistas Que haya más cosas locales. como estas. Claro, porque sinceramente como hay una frase que dice Barrio Fino, hay muchos artistas sin oportunidad. Y eso aquí pega duro porque hay pelados que quieren salir, pero a falta de oportunidad Total. es muy difícil, si me entiendes. Claro que sí. Rafa, el tema del COVID ha sido bastante fuerte para todas las personas a nivel mundial. ¿Cómo ha sido esta temática para ti? ¿Cómo sientes que te ha tratado esto en tu vida personal y profesional? Personal, no, la verdad me ha caído fuerte porque antes de la pandemia y de todo esto, o sea, yo estaba estable, tenía mi empleo en una empresa y de pronto como todo pasó el COVID y cuarentena y eso, o sea, se fue todo a pique, si me entiende, pero otra vez nuevamente, gracias a Dios, estamos retomando y sí, vamos para adelante porque para adelante es para allá. Claro, vamos para adelante. Ahora dime algo, ¿tu música la escribes tú mismo? Sí, claro, O sea, eres cantautor. cantautor. ¿Te gustaría en algún momento de tu vida llegar al barrio y sacar a todos esos niños que me estabas comentando, ese proyecto que tienes en mente a largo plazo, empezar a hacerlo desde ahora con los pocos recursos que tienes, como de pronto noches de freestyle o noches donde concurses con un helado o algo así como eventos que se puedan hacer con lo poco que se tiene? ¿No has pensado en eso? Claro, sí. He pensado en eso, o sea, muchas cosas. O sea, yo empecé también con un proyecto, o sea, yo empecé con un home studio en mi casa, ¿sí me entiendes? Ok. Yo monté mi propio home studio con los pocos recursos que tenía. Y ahí, o sea, ya fui apoyando a varios pelados también que estaban en la música y querían, o sea, no tenían como la vía monetaria para pagar un estudio. Y yo siempre le hice la facilidad, o sea, se le facilité El espacio. ya para que pudieran hacer su sueño realidad de poder tener su canción propia, ¿sí me entiendes? Claro, eres un chico que de alguna u otra manera quiere incentivar y seguir incentivando. ¿Qué mensaje les dejas a las personas que te están viendo esto con eso que me estabas comentando? No, yo les dejo un gran mensaje que, o sea, que por muy difícil que veamos la situación y muchos obstáculos, siempre hay una luz y esa luz va a estar ahí para uno en el momento exacto decidirse, porque todo está en la decisión de uno. Si tú te decides hacer algo hoy, tú lo logras porque lo logras, porque todo está en la mente y el poder está en la mente. Así es. Rafa, ahora, ¿qué mensaje le dejas tú a esas personas? No sabes qué personas quizás van a ver tu video. Pueden ser personas que pueden tener todos los recursos que hoy día te hacen falta. Ahora, ¿qué mensaje les dejas tú con respecto al proyecto que quieres hacer y con respecto a tu carrera musical? Con respecto a eso, sabes que apoyen más a los jóvenes, que los jóvenes somos el futuro de esta nación, si me entiendes. Y que si tú le echas agua a esa semilla, más adelante verán los frutos. Y que así que apoyen lo bueno, que lo malo se rechaza, si me entiendes. Genial. Rafa, de verdad que empezamos la entrevista con algo de tu música y yo quedé súper asombrada por tu talento. Más que todo, con franqueza, te voy a decir que fue lo que más me gustó de ti y fueron tus rimas, la profundidad de tus letras y el mensaje que quieres proyectar a las personas. No hubo necesidad de saber todo lo que te pregunté para tener claro que realmente tus intenciones son buenas, son comunitarias, son paz y amor y cero violencia, y eso es muy lindo. Entonces yo quiero que tú me deleites, nos deleites a las personas que te estamos viendo en este momento con algo de tu música, otra canción, de tu talento, y pues adelante. Purchase your tracks today. No olvides del tiempo. Ahora solo pienso en vivir el momento, expresando con música lo que siento. A pesar de que he sufrido, no están daño mis sentimientos, metiéndole cura a los buenos momentos, ya que el tiempo pasa y solo quedan los recuerdos.
Muchas lágrimas derraman mis ojos, mi corazón hecho pedazos, y la sonrisa fingida como la de un payaso. Pero no le temo al fracaso, por eso siempre le pido a mi Dios que me cuide mi paso. Y asegurando anda, juega vivo, que aquí no se juega tazo. Camino tranquilo porque alguien sigue mi paso. La envidia y la maldad nos rodean, daña corazones y familias enteras. Métele mente a lo que quieres en verdad, porque una mala acción en el futuro te puede costar. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, la verdad en tu cara te la esconden. Crea conciencia que si de verdad quieres un cambio tienes que empezar por tu mentalidad. Me olvidé del tiempo, ahora solo pienso en vivir el momento, expresando como siga lo que siento, a pesar de que he sufrido, no se han dañado mis sentimientos, metiendo licor a los buenos momentos, ya que el tiempo pasa y solo quedan los recuerdos. Estoy cansado de todas las ambiciones, de maltratos, violaciones, de todas las perdiciones me consume y me ayuda a dar consejo para que consejo si ninguno de estos cabrones quieren llegar hasta viejo. Aquí se escribe lo real, no como todo esta fega que nos tienen novedad. Sigo poniendo el talento que tengo porque en lo que tengo yo siempre confié. Pido a mi Dios que bendiga a toda esa gente que me ha ayudado. Y a las que no tan bien se la agradece. La vida es un vaivén, hoy estamos, mañana quién sabe. Esto no lo hice por fama ni ambición, esto lo hice porque me nació de corazón. En esto tengo una misión y donde quiera que vaya siempre tengo que dejar en alto la bandera es mi nación. Purchase your tracks today. Me olvidé del tiempo, ahora solo pienso en vivir el momento, expresando como siga lo que siento. RNC, el fonema de la calle, versatilidad real, Mafia Musical Studio, Purchase your tracks today. Loma Record. Rafa, de verdad, increíble. A mí me encantó muchísimo los dos temas de los cuales me contagiaste. Ahorita estamos en Colombia viviendo algo con las protestas y todo este tema gubernamental. ¿Qué sientes tú que has hecho para sumarte a esto? Si has ido a las marchas, si con tu música has dejado de repente algún mensaje para las personas que te escuchan. Sí, la verdad sí, hemos hecho temas sobre al respecto Okay. del tema ya. Y también sí, como todo colombiano que se siente vulnerado sus derechos, también he salido a las calles a protestar, si me entiendes, porque no es bueno lo que están haciendo con el país. Es correcto, tienes toda la razón. Rafa, de verdad que encantado de tenerte por acá. Ahora para finalizar, dime tú qué piensas de Música Local. No, Música Local, una excelente empresa y que más que una empresa es una oportunidad para muchos jóvenes que de verdad necesitan un apoyo y que de verdad se lo pueden brindar aquí. Queremos dejarlos a las personas pues claras de cuáles son tus redes sociales, cómo podemos encontrarte, contactarte, Instagram, YouTube, Facebook, todo. En Instagram me pueden conseguir como RNC, el fonema de la calle. En Facebook me pueden conseguir como Rafa NC Palma. Y en YouTube como RNC Oficial. Ahí. Y estamos. próximamente vamos a ir para Spotify y para todas las plataformas para que vean Rafa para el rato. Okay. Entonces, ya sabes, recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube Música Local y hasta la próxima.